Buenos días, hermanos. Buenos días a los de Zoom también. Hoy vamos a ver la última profecía del sufrimiento del Mesías, de su crucifixión. Y esta la encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, que dice así: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este pasaje no solo nos muestra el sufrimiento físico del Mesías, sino también una futura convicción y arrepentimiento del pueblo de Israel, al reconocer a aquel al que traspasaron. Aquí, cuando en el versículo dice mirarán a mí, aquí Dios mismo está hablando y declara que será traspasado. Este verbo traspasado en hebreo es dakar con Q, lo cual significa perforar, atravesar con violencia. Lo digo porque aquí especifica un poco más detallado, ¿no? No es atravesar y ya está, sino con violencia también lo especifica. Este pasaje es una referencia directa al acto de ser herido de muerte. Esta profecía se cumplió literalmente en Jesucristo, Dios hecho carne, quien fue traspasado en la cruz por clavos y por una lanza, como bien nos cuenta Juan en su libro, en el capítulo 19, versículo 37, que dice así: y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, se repite, también nos recuerda: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Estas referencias que estamos viendo muestran que Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Él fue traspasado por nuestros pecados, pero también será visto en el futuro y reconocido por aquellos que lo rechazaron. Zacarías también habla de un día en que Dios derramará un espíritu de gracia sobre su pueblo, es lo que venimos hablando ahora en esta anterior, cuyo resultará en arrepentimiento profundo, como el llanto por un hijo único, y reconocimiento de culpa, no solamente superficial, sino con dolor del corazón. Este pasaje apunta a un futuro avivamiento en Israel, cuando muchos judíos reconozcan a Jesús como el Mesías. La cruz no fue un accidente. Todo esto fue profetizado siglos antes. Dios mismo, por medio del profeta Zacarías, anunció que sería traspasado por los hombres y que un día sería reconocido y llorado por muchos. La pregunta es, ¿lo reconoces tú ahora? Dios dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Eso significa que el mismo Dios tomó carne y fue herido por nosotros. No fue un mártir, porque fue el Hijo de Dios, que voluntariamente se ofreció por nuestros pecados. Como dice Isaías en su libro, en el capítulo 53, versículo 5, que estuvimos viendo en la anterior palabra, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No lo traspasaron los romanos solamente, ¿no? Tú y yo también lo hemos hecho con nuestros pecados. Hola, buenos días. Zacarías dice... Espera un poquito. Buenos días.
Buenos días. Zacarías dice que Dios derramará espíritu de gracia y oración. La gracia no solamente perdona, ¿no?, sino que también quebranta el corazón. Cuando reconocemos que Jesús fue traspasado por ti, por nosotros, no podemos seguir igual. El verdadero arrepentimiento nace de mirar a Cristo en la cruz y entender, esto era para mí, esto fue para mí. En el libro de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, el propio Jesús, compara su crucifixión con la serpiente levantada en el desierto. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy podemos mirar al que fue traspasado y recibir vida eterna. No esperemos el día cuando todos lo veamos con temor. Podemos mirarlo ya desde hoy con fe y ser salvos. Vamos a orar por esto, Señor. Hoy te miramos a ti, que fuiste traspasado. Reconocemos, Señor, nuestros pecados y que nuestros pecados te llevaron a la cruz, que tú sufriste por amor a nosotros. Derrama tu gracia, Señor, sobre nosotros, sobre nuestro corazón, que podamos llorar no solamente por remordimiento, sino por verdadero arrepentimiento. Gracias, Señor, porque no te defendiste, sino que te entregaste. Y hoy te recibimos como nuestro Salvador. Y declaramos que tú eres el Mesías, el Dios, el Hijo del Dios vivo. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Hacemos un resumen rapidito. La semana pasada estuvimos viendo cómo a Gedeón le habla el Señor y le dice: bájate ahí el campamento enemigo y fíjate lo que dice la gente de lo que está hablando, ¿no? Gedeón baja con su criado, con su chico allí de su paje de armas, y llegando a donde está el campamento enemigo, uno de los soldados presumiblemente le está diciendo a otro: pues yo soñé, ¿no?, anoche que había un pan de cebada que bajaba rodando, ¿no?, y destruía la tienda, ¿no? Y el otro decía: pues ese no es más que Gedeón con su espada y su ejército. Estamos condenados, estamos perdidos, ¿no? Hemos perdido la batalla, ¿no?, por lo que tú dices de tu sueño, ¿no? Y pues Gedeón dice la palabra que tiene coraje, ¿no?, y se siente pues mejor, más alentado de lo que escucha, ¿no? Gedeón también hace 3 escuadrones de sus 300 hombres que le quedaban, presumiblemente también 100 y 100, ¿no? Las cuentas y la lógica me dice que más o menos tuvo que ser así, ¿no? Y estos hombres, pues durante la madrugada, dice la palabra que a las 12 de la noche, a la medianoche, cuando hubo el cambio de guardia, pues bajan al campamento enemigo y meten antorchas dentro de unas vasijas, ¿no?, para que no alumbren y para que no se vean llegando, ¿no? Y traían trompetas también. Entonces, cuando llegan allí, gritan por Jehová y por Gedeón, tiran las vasijas, rompen las vasijas de barro, pues sí, la antorcha ahora sí que empieza a alumbrar y empiezan a tocar las trompetas, ¿no? Y todos pues se levantan en el campamento enemigo, los madianitas y los moradores del desierto, y empiezan desorientados a pelear, pero lo que terminan haciendo es matándose entre ellos, ¿no? Y pues entre esa confusión, pues ellos salen corriendo en sentido contrario y allí se van Gedeón y sus 300 hombres detrás de ellos, ¿no? Versículo 24 del capítulo 7. Y continuamos con la historia de Gedeón. Una vez que atacaron y que se mataron unos cuantos y la otra parte del ejército madianita salió corriendo, Gedeón, dice la palabra en el 24, también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb,
Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Si veis en un mapa, el territorio que pertenecía a la tribu de Manasés, que era la tribu a quien pertenecía Gedeón, está dividida por el Jordán. Hay una parte derecha y una parte izquierda, y allí está dividida por el Jordán. Y la tribu de Efraín estaba al sur de la tribu de Manasés, ¿no? Y aquí por primera vez aparece la tribu de Efraín, que no había estado envuelta en esta guerra, porque si se recuerdan, los que estuvieron las primeras veces que Gedeón convoca la guerra, él convoca a las tribus que están en el norte de Manasés, y por primera vez se habla de la tribu de Efraín. Los que también estuvieron hace 3 o 4 domingos se recordarán que Efraín tenía cierto nexo con Manasés. Lo recordamos brevemente. José, el hijo de Jacob, tuvo 2 hijos estando en Egipto. El mayor se llamó Manasés y fundó, o fue el patriarca que funda la tribu de Manasés. Y Efraín fue el otro hijo, el hijo menor de José, y funda, o a través de él, surge la tribu de Efraín. ¿Se acuerdan qué significaba Manasés? Eso lo explicamos en su momento. El que trae consuelo, ¿no? El que trae reconforto. Y Efraín, pues el que da fruto. Esos eran los 2 hijos de José. José no tiene una tribu en sí, sino que en José salen estas 2 tribus, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Y hasta el momento la tribu de Efraín pues no había salido a relucir, pero dice la palabra que cuando Gedeón ataca al campamento madianita, estos salen y él envía mensajeros, seguramente pues a caballo o a camello, o los que corrían más fuerte, más veloces, avisaron al ejército que estaba allí en la tribu de Efraín y les dijo, pues, estos van a venir al encuentro, seguramente le hicieron una especie de emboscada o algo por el estilo, y dice la palabra que apresaron a 2 de los príncipes que eran militares de alto rango de los madianitas, que se llamaron Oreb y Zeeb, y pues los ajusticiaron allí, le cortaron la cabecita y se la llevaron allí al otro lado del Jordán, al lugar donde estaba la tierra de Manasés. Y así termina el capítulo 7. Vamos a pasar al capítulo 8 de Jueces. Jueces capítulo 8, versículo 1. Entonces, imagínense la historia. Los hombres de Efraín se encuentran con Gedeón y bueno, pues les traen seguramente, pues aquí traemos las cabecitas y tal, para que vieran que su trofeo de guerra y tal. Entonces, versículo 1, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él, Gedeón, respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido hacer yo comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló estas palabras, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Pues uno de los principales generales de guerra de la tribu de Efraín fue donde estaba Manasés, y le dijeron, sí, hemos hecho lo que nos has enviado, pero ¿por qué no nos has dicho que ibas a hacer la guerra contra Madián? Ellos aparentemente también querían entrar en el conflicto y fueron dejados fuera. Y pues se sintieron muy mal y se enfadaron contra Gedeón. Pero Gedeón vio la situación, vio el problema y pues les dice, vamos a ver, pero si vosotros habéis hecho más de lo que yo he hecho, habéis capturado a 2 príncipes importantes de la tribu de los hombres de Madián
y habéis hecho más de lo que yo, o sea, me quito el sombrero, chicos, de Efraín, de verdad que habéis hecho, y gracias, pues, probablemente a ese buen hacer de Gedeón, a esa diplomacia, ¿no?, que tuvo en ese particular, pues los ánimos se calmaron y esto ya no hubo, la cosa no fue a mayores, no hubo roce, pues Gedeón como buen líder, pues actuó de manera pues bien diplomática y apaciguó el problema que había allí. ¿Qué pasaba? Hay estudiosos de la Biblia que creen que había roce entre la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Recuerden que esos dos eran hermanos, Manasés y Efraín, y de estas dos tribus surgió, bueno, en realidad todos los de las tribus eran hermanos, pero había un vínculo particular entre Manasés y Efraín porque eran hijos del mismo padre de José y no eran hijos directos de Jacob. Si nosotros leemos, esto lo voy a decir rapidito porque no nos vamos a ir a esa parte, pero cuando Jacob estaba vivo, José, el hijo de Jacob, le trae a sus hijos, que eran pequeñitos, se los trae a donde está Jacob, ¿no? Y Jacob para que los bendiga, ¿no? Entonces José pone a Manasés, al hijo mayor, de este lado, del lado derecho, y al hijo menor, que era Efraín, del lado izquierdo. Y pues dice la palabra que Jacob ya estaba viejito, ya le costaba ver, pero el viejo zángano hace así, y cruza las manos, ¿no? Y con la mano derecha, que se suponía que tenía que bendecir al hijo mayor, al primogénito, bendice a Efraín, al hijo menor. Y con la mano izquierda, que se suponía que tenía que bendecir a Efraín, bendice a Manasés. Y José, dice la palabra que José se molestó, se alteró. Le dijo, papá, que no va el tema así. Efraín está de este lado y Manasés está de este lado. Y Jacob le dice, yo sé lo que estoy haciendo. No soy ningún abuelo aquí senil, chocho, que está... No, yo estoy lo que estoy haciendo, ¿vale? Yo estoy bendiciendo a Efraín porque él va a ser un pueblo más grande que el de Manasés. Y eso ocurre, para los que tengan un poquito de curiosidad, en Génesis capítulo 8. Ocurrió pues mucho antes. Y es probable que de allí haya surgido esa rivalidad entre Efraín y Manasés. Y cuando Efraín se entera, o sea, la gente de Efraín, que probablemente tenía un ejército pues mucho más organizado que Manasés, probablemente, aunque era una región un poco más pequeña, tenían pues mejores, estaban más armados, mejores, ¿no? Cuando se dieron cuenta de que no los incluyeron en la guerra, pues se molestaron, ¿no? Pero Gedeón les dijo, pero si vosotros habéis hecho más de lo que yo he hecho, ¿no? Entonces los calmó y con esas palabras de líder, pues la cosa, pues digamos que no fue a mayores, ¿no? Gracias un poquito pues a la diplomacia y a ese espíritu conciliador que tuvo Gedeón, ¿no? Entonces los ánimos se aplacaron un poco y la cosa pues quedó allí, ¿no? No hubo mayor problema. Versículo 4. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. Recuerden que Gedeón tenía un ejército de 300 hombres, porque todos los demás el Señor los fue quitando. Los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Versículo 5. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Versículo 6. Y los principales de Sucot respondieron, ¿está ya Seba y Salmuna en tu mano para que le demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. ¿Qué palabras le dijo? Pues darle un poquito de pan a mi gente, vamos a darle comida porque están cansados, ¿no? Y estamos persiguiendo a los de Madián. Y los de Peniel le respondieron, ¿cómo
habían respondido los de Sucot. Le dijeron lo mismo: ¿ya habéis capturado a los dos reyes de Madián? No, pues no hay pan. Y él habló, Gedeón, habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Hermano, aquí ocurre algo, este pasaje creo que está bastante interesante, ¿no? Bastante curioso, ¿no? Aquí ocurre algo que yo creo que tenemos que tener cuidado de interpretarlo no tan a la ligera, ¿no? Porque se podría interpretar incorrectamente, ¿no? Vamos a entender una cosa: el ejército de Gedeón estaba cansado y estaba hambriento. Habían venido, quién sabe por cuántos días, correteando a los de Madián, y llegaron a un lugar llamado Sucot. Sucot quiere decir cabañas, o cabañas pequeñitas, quiere decir Sucot, ¿no? Ese lugar lo había fundado el mismo Jacob. Y los líderes de esa zona, los principales, las autoridades del lugar llamado Sucot, salieron a hablar con Gedeón. Y Gedeón les dijo: pues danos un poquito de pan, ¿no?, para poder darle comida a mi gente que está hambrienta. ¿Y cuál fue la respuesta de Sucot? ¿Ya habéis capturado a Seba y a Salmuna? ¿A dónde están? No. Le dice Gedeón: los estamos persiguiendo, necesitamos reponer energía para ir, ¿no? Y pues estos líderes de la zona llamada Sucot le negaron la ayuda a Gedeón. Gedeón promete que cuando regrese victorioso, pues obviamente, ¿no?, después de haber capturado sus objetivos militares, que son estos dos reyes, ¿no?, les iba a castigar. ¿Y cómo les iba a castigar? Pues les dice que iba a coger ramas con espinos del desierto, los iba a dejar allí en pelotas y les iba a dar fuerte y iba a desgarrar sus carnes, ¿no? Le va a dar un castigo bastante fuerte, ¿no? Y en el caso de los de Peniel, les dijo: cuando yo regrese, porque les dijeron lo mismo los de Peniel, cuando yo regrese voy a destruir esta torre que está allí, probablemente algún puesto de vigilancia o alguna edificación alta de cierta importancia, ¿no? Posteriormente, más adelante, veremos que Gedeón, cuando regresa, no solamente derriba la torre, sino que se cepilla pues a unos cuantos, ¿no?, en represalia, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos este hecho un poquito de manera superficial, tal vez, no sé qué te parece a ti, pero tal vez parece un castigo como desproporcionado, ¿no? O sea, viene Gedeón y como no le quieren dar comida a su gente, pues viene y mata a medio mundo allí, ¿no?, y destruye y los castiga y los tortura. Sin embargo, tenemos que ser conscientes del contexto en donde está ocurriendo esto. Vamos a ver, estamos hablando de que hay una nación en guerra. Soy consciente de que es una nación en guerra, donde hay un ejército que está luchando por liberar a toda una nación del yugo de los madianitas, que por 7 años habían estado robando, saqueando y sometiendo al pueblo de Israel. Se había levantado Gedeón con un ejército a liberar al pueblo de Israel. Entonces, era una nación en guerra. Eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Cuando dos regiones, como son Sucot y Peniel, se niegan a darle provisiones al ejército, eso, queridos hermanos, en medio de la guerra, es alta traición, porque estamos hablando de las personas de la misma nación que están diciendo: no voy a darle comida a tu ejército, aunque están peleando por ellos. Entonces eso se considera alta traición, puede llegar incluso a un crimen de guerra y merece el peor de los castigos, ¿no? Además, por parte de Sucot y de Peniel, de la gente de Sucot y de Peniel, fue una actitud de falta de confianza. Fue una actitud cobarde, fue una actitud egoísta y antipatriótica. Antipatriótica, ¿por qué? Porque no le dieron sustento al ejército que estaba en ese momento peleando por la liberación de la nación. Entonces, en ese contexto, queridos hermanos, se merece un castigo, y un castigo bastante severo, ¿no? Pero dadas las circunstancias, a mí me gustaría ver y desarrollar 3 razones
o por lo menos lo que yo creo que fueron 3 razones o 3 motivos por las cuales los hombres de Sucot y los hombres de Peniel tuvieron esa actitud. Yo no sé si a ti se te puede ocurrir alguna más, pero a mí se me ocurren por lo menos 3 razones. ¿Por qué crees tú que el ejército de Gedeón va a una zona de Israel que están peleando por ellos y ellos les dicen, ya habéis capturado a los dos príncipes estos? Entonces, si no los ha capturado, no te voy a dar comida. Pasó en Sucot y pasó en Peniel. ¿Se os ocurre alguna razón o algún motivo por la cual esta gente actúa así? A mí se me ocurren 3. Presionarlos Para que los cogieran rápido, pero si se iban a morir de hambre, ¿no? Porque no tenían alimentos para todos, no sé. Porque ellos estaban involucrados con los que iban a pelear, o sea, vivían, por decirlo de esa manera, con las hijas De los madianitas. ¿Puede ser? No, ¿tú quieres decir algo, Amy? Parece que dice que no habéis hecho todavía nada. Cuando van a irse, entonces pagamos o nos damos comida. Sí, como una especie de chantaje, ¿no? Puede ser. Bueno, a mí se me ocurren 3 y los voy a compartir con vosotros en esta mañana. La primera es lo que yo creo que es falta de empatía y de implicación. Yo creo que lo más seguro es que los de Sucot y los de Peniel no estaban metidos en el conflicto, eran ajenos al conflicto, no estaban viviendo la guerra en primera persona, eran personas que se habían acostumbrado a vivir así y no querían ningún tipo de problema más del que tenían hasta ese momento, ¿no? Os voy a contar una historia que me pasó a mí. Es una historia muy tonta, muy banal, pero es algo que me hizo que yo aprendiera algo que no sabía. Y se los voy a contar. Cuando yo estudiaba en la universidad, en Venezuela había un anuncio publicitario, un anuncio de televisión. De esos anuncios que por alguna razón calan en el colectivo, calan en la gente, ¿no? Y tienen, no sé, porque a veces porque tienen un cliché en una frase pegadiza o una música pegadiza. En este caso era un anuncio de detergente de ropa. Y en el anuncio de detergente de ropa había un niño que lo estaba vistiendo como de 5 o 6 años, que lo estaba vistiendo su madre, le estaba poniendo así la camisita, y el niño con cara así de molesto, y lo que decía el niño, otra vez la ropa de mi hermanito. Eso es lo que decía el niño, ¿no? Y yo no sé si los que son de Venezuela se acuerdan de eso, pero eso hace mucho. Otra vez la ropa de mi hermanito, decía. Y estando en la universidad, pues por alguna razón pues empezaron a molestar, otra vez la ropa de mi hermanito y tal, que sé. Y yo llego y digo algo que a mí me pasaba en ese momento. Yo dije, yo no entiendo ese anuncio. Francamente yo no entendía por qué ese niño decía, otra vez la ropa de mi hermanito. Se los digo de verdad, yo no lo entendía, ¿no? En realidad lo que ocurría es que el hermanito era menor, ¿no? Y tenía que ponerse la ropa usada de su hermanito mayor. Entonces, claro, a él le molestaba porque toda la ropa suya era usada, y se supone que el detergente era tan bueno que hacía que la ropa usada se viera nueva y tal. Era un poquito la cosa de esa, ¿no? Pero yo digo, yo no entiendo este anuncio, porque el niño actúa así, ¿no? Y a mí una compañera de clase me mira y me dice, Rocco, tú eres hijo mayor, ¿verdad? ¿Tú eres? Sí. Por eso es que no entiendes. ¿Por qué? Porque el niño estaba cansado de usar la ropa reciclada de su hermano mayor. Él nunca tenía ropa nueva, sino que le pasaban la ropa de su hermanito. Ah, vale. Y ahí yo lo entendí. ¿Por qué yo no lo entendía? Porque yo nunca había vivido ese contexto. Nunca había vivido esa situación. Por eso yo no lo estaba entendiendo, ¿no? Porque, y en ese momento pues lo entendí en teoría, pero es algo que yo nunca había vivido y no sabía. A mí
no me decía nada ese anuncio publicitario, ¿no? Tristemente, hermano, tristemente, y eso tengo que decir con tristeza, a nosotros como iglesia nos pasa así, como me pasaba a mí y como le pasaba a la gente de Peniel y a la gente de Sucot. Sufrimos un porcentaje de falta de empatía y de falta de implicación, porque muchas veces somos ajenos a los contextos, hermanos. Mientras yo preparaba este mensaje, recordaba pues algunas historias que yo había leído, que yo he leído y que yo he visto a lo largo de los años, en donde mis hermanos, nuestros hermanos queridos, que viven en lugares en donde es difícil ser cristianos, son asesinados por su fe, dan su vida por el reino, son decapitados, son quemados vivos, les caen a patadas, les caen a golpes, a las chicas las abusan de ellas, las matan, y los que no, pues los que se quedan, pues muchas veces niños de hijos de padres creyentes que se quedan huérfanos, mujeres que se quedan viudas o que los meten en la cárcel por ser cristianos, y todo en manos de radicales hijos del demonio, porque son así, hijos de Lucifer, ¿no? Pero son cosas que nosotros como creyentes las sabemos en teoría, pero aquí no pasa eso. Y como no pasa eso, poca implicación tenemos nosotros como iglesia, porque estamos cómodos aquí. Ahora mismo pues estamos súper bien con aire acondicionado. Sí, es verdad, este local no es nuestro, no tenemos muchas cosas aquí como iglesia, pero estamos cómodos, estamos tranquilos. No viene la policía aquí a sacarnos a golpe y a quemarnos, estamos tranquilos, ¿no? Dicen los estudiosos que probablemente la gente de Sucot y de Peniel eran también adoradores de Baal. ¿Se recuerdan que los primeros capítulos de las primeras partes, los domingos que compartimos, Gedeón destruye la imagen del altar de Baal, ¿no? Y para ellos la guerra era ajena, estaba en un segundo plano. Yo te aseguro, hermanos, que si los hijos de Sucot y los hijos de Peniel estuviesen peleando en esa guerra, que estuviesen arriesgando su vida, que hubiesen madres allí con el corazón arrugadito porque sus hijos estaban en la guerra, otro gallo cantaría. Cuando llegaron el ejército de Gedeón, le hubiesen dado comida porque tenían dolor de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba pasando. La primera razón para mí es falta de empatía y falta de implicación, porque es ajeno, eran ajenos al contexto. La segunda razón que yo creo del por qué le negaron el pan al ejército de Gedeón fue falta de confianza en lo que Dios estaba haciendo y en cómo lo estaba haciendo. Y esto nos pasa también a muchos de nosotros, queridos hermanos. Nos pasa a muchos de nosotros. De la misma manera de que lo que hablamos antes de falta de implicación, y dicho sea de paso, es un llamado a las reflexiones. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos arrodillamos con dolor, con lágrimas, a orar por estos hermanos nuestros que están padeciendo? Es que están lejos, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que significa sentir el dolor? Es la falta de implicación y en este caso la falta de confianza en lo que Dios está haciendo y en la manera en cómo lo está haciendo. Es muy probable que estos líderes de Sucot y de Peniel hayan escuchado rumores de lo que había ocurrido, de cuánta gente tenía el ejército de Madián y de los moradores del desierto y cuánta gente tenía el ejército de Gedeón, o probablemente los hayan visto pasando. Sí, es verdad, estaban huyendo, pero eran decenas de miles, por lo menos eran 120,000 en el ejército de Madián, y probablemente los habían visto pasando o les había llegado noticias del paso de los moradores del desierto y Madián.
Y cuando llegaron el ejército de Gedeón, yo me imagino a esta gente asomándose. ¿Y cuál es tu ejército? Pues estos que están aquí. 300 flacos muertos de hambre con trompetas en la mano, porque lo que tenían eran trompetas. ¿Y este es el ejército tuyo, Gedeón? Entonces, ¿qué hicieron los líderes de Sucot? Ya habéis capturado a Seba y a Salmuna para que le demos pan a tu ejército. Es decir, ya tenéis en vuestras manos lo que Dios os ha prometido. Ya la respuesta a tu oración ha llegado. Porque yo veo que tú tienes muy poquitos recursos. Con 300 flacos, con trompetas, ¿vas a tú a vencer al ejército de Madián? Yo lo que creo, Gedeón, es que tú te vas a quedar a la mitad del camino. Yo lo que creo que Gedeón es que tú vives en un mundo paralelo, ajeno a la realidad, y tú no vas a poder vencer a este ejército con 300 personas, ¿no? No me intentes vender que lo vas a conseguir. Entonces yo necesito saber que lo que Dios te ha prometido ya tú lo tienes en tu mano, porque yo no te creo. No te creo. No creo que lo vayas a lograr, ¿no? Hermanos, si nosotros miramos lo que mira el hombre, si nosotros miramos nuestros recursos, si hacemos inventario de lo que nosotros tenemos en nuestras manos, según el criterio humano, ¿no?, para cumplir lo cometido, seguro que no llegamos. Ninguno de nosotros, seguro que no llegamos, seguro que no lo alcanzamos, seguro que nos quedamos por el camino, seguro que estamos como disociados de la realidad, viviendo en un mundo de fantasía. Pero si vivimos, hermanos queridos, en el propósito de Dios, caminando en la voluntad de nuestro Señor, aunque nuestras manos estén vacías, lo poquito que llegue a tener en nuestras manos, aunque sea poco, aunque sea insignificante. ¿Se recuerdan la historia de los panes y los peces? El Señor le dice, denles de comer a esto. Pues, 3 panes y 2 pescados, es lo que tengo. Y estos son 5.000, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Pero en las manos del Señor, queridos hermanos, lo poquito, lo insignificante, lo pequeño, Dios lo multiplica para hacer su voluntad y para glorificarse Él. En sus manos, lo poco se vuelve mucho, queridos hermanos. Lo insignificante se vuelve importante. La falta de recursos materiales, la falta de recursos humanos, es la materia prima que Dios utiliza para glorificarse. Lo hemos visto a lo largo de toda la historia de Gedeón. Los 300 flacos con trompetas, muertos de hambre, son los que usó Dios para vencer y para liberar al pueblo de Israel de mano de los madianitas. Y así somos nosotros, hermanos, cuando vemos la falta de recursos, cuando vemos que no llegamos. Si miramos con nuestro criterio humano, no lo vamos a hacer, pero lo poquito, lo insignificante en las manos de Dios se vuelve mucho. ¿Qué hicieron los de Sucot y los de Peniel? ¿Vieron la realidad? Son 300 flacos con trompetas. Necesito primero que me muestres los resultados para poder darte pan. Porque si no, pasa lo que yo creo que es la tercera razón. La primera razón era falta de implicación y de empatía, porque eran ajenos a la realidad. La segunda, porque no creían en lo que Dios estaba haciendo y en la manera en cómo Dios lo estaba haciendo. Y la tercera tenemos que reconocer que también es muy cercana a nosotros. Es miedo a las represalias. Recordemos que los madianitas habían sometido al pueblo de Israel por 7 años hasta ese momento, a todo, ¿no? Los madianitas sabían bien dónde encontrar los recursos, sabían bien quiénes eran los leales. Aunque eran enemigos, siempre habían personas que eran leales a ellos, ¿no? Que por cualquier chantaje o por cualquier soborno, pues porque los trataran un poquito mejor, podían confiar en ellos, ¿no? Sabían quiénes eran sus colaboradores y quiénes eran los más beligerantes. ¿Qué hubiese pasado? Ponte en lugar de los de Peniel y los de Sucot.
¿qué hubiese pasado? ¿Qué es lo más seguro que iba a pasar si lo veías con los ojos humanos? Si el ejército que se había levantado de 300 hombres hubiese fallado, pues que los madianitas iban a regresar y se iban a vengar, iban a entrar con más saña, con más ímpetu, a vengarse por lo que había ocurrido por haberse atrevido a levantarse. Entonces, seguramente los de Sucot y los de Peniel dijeron, a nosotros no nos interesa que como estos van a fallar, después vengan los madianitas, vosotros habéis colaborado con el ejército que se levantó contra nosotros, les habéis dado comida, ¿verdad? Entonces, ahora os vais a enterar vosotros. Yo prefiero, como los de Sucot y los de Peniel, yo prefiero, si no me estás mostrando ningún resultado todavía, estar de buenas con los madianitas, para que cuando el ejército de 300 flacos con trompeta falle, entonces yo ser amigo de los madianitas y me puedan tratar bien y probablemente tengan alguna deferencia conmigo, nos traten mucho mejor. Queremos saber si estamos colaborando con el equipo ganador, con el ejército ganador. Hace unos domingos, hermanos, yo les compartía algo que nos ocurrió en el cole de Amanda. No sé si se recuerdan. En inglés le mandaron a leer un libro de temática LGTB, homosexual. Era pues de un chico que tenía un amigo y se enamoraba del amigo y tal. Entonces juntos descubrían lo maravilloso que es el amor y tal, qué sé yo. Y era de inglés, era para aprender inglés. Yo le escribí a la profesora, para los que no saben, los que no estuvieron en ese tiempo, y le escribí a la profesora y le dije, profesora, nosotros tenemos ciertos principios, ciertos valores cristianos que no respetamos la elección sexual de cada persona, pues obviamente, pero tenemos unos principios que son propios de nuestra fe y que son coherentes con nuestra fe y no queremos, preferiríamos que nuestra hija no leyera eso y que leyera pues otro tipo de literatura. Total, es para aprender inglés. ¿Qué le cuesta a usted darle pues otra lectura o algún trabajo adicional para poder recuperar esa nota, ¿no? Pues la profesora fue intransigente y dijo no, si no hace eso pues tiene un 0. Y tuvo un 0, ¿vale? Como este caso, han ocurrido otras cosas tanto en el colegio de Amanda como de Valeria, otras cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo porque entiendo y considero que van en contra de lo que yo creo que es mi fe. Y yo pienso, vale, si esto me pasa a mí, yo no tengo ningún problema pararme y decir, pues sí, pues estas las cosas, esto es lo que yo creo y yo lo hago porque a mí me da la gana, si te gusta, y si a ti no, ¿no? Pero cuando están mis hijas metidas de por medio, yo me pongo a pensar, ¿y si la profesora le coge manía y no le pasa a la materia? Y si la profesora habla y dice cosas y lo dice a las demás personas y se ensañan contra ellas. Y tuve miedo a las represalias, tuve cierto temor a la venganza. ¿De qué? De que cuando mi empresa o lo que el Señor me ha llamado a hacer en mi caminar, en mi vida, no diera los resultados que yo pienso que puede dar, aquellos se regresen y se vengan. Y eso me dio miedo, tuve temor, ¿no? Y yo creo que algo parecido estuvieron viviendo los de Sucot y los de Peniel. Algo parecido. Cuando con los recursos que yo tengo no puedo salir victorioso, los otros se van a vengar. Entonces yo prefiero ser amigo de los otros, por si acaso, porque lo que ven mis ojos, esto no va a prosperar. Los 300 flacos con trompetas, yo creo que... Y yo creo, hermanos, que muchos creyentes se asoman por la ventana y ven una iglesia que humanamente
difícilmente puede competir contra el sistema. Difícilmente lo puede hacer. Ven una iglesia muchas veces enclenque, sin recursos, que tarde o temprano se la va a terminar tragando el sistema, el mundo, con una aparente mentalidad en la Edad Media, y deciden muchos creyentes no unirse a la causa del reino de Dios y prefieren casarse con el enemigo. Cuando la iglesia falla en su empresa, porque son poquitos, porque son enclenques, porque son flacos, porque son como los 300 flacos con trompeta, que no pueden competir contra el gran sistema que está montado, yo prefiero alinearme con los otros, por si acaso, porque yo quiero estar mejor en el equipo ganador. Hermanos, pero esa misma iglesia, nosotros, que parecemos minoría, que parecemos aparentemente enclenques, llenas de creyentes que arrastramos miles de problemas y miles de dificultades, esa es la iglesia que Dios dice en su palabra, que somos más que vencedores. Amén. Es la iglesia que Dios dice en su palabra, que estamos con Él sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es la iglesia que Dios dice en su palabra que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Somos la amada y la anhelada esposa del Cordero. Y un día vamos a estar vestidos de blanco allí en nuestras bodas con el Cordero de Dios, porque es la manera en cómo el Señor nos ama a nosotros. Y un día vamos a estar con Él y reinaremos, dice la palabra, con Él. Esta parte de la historia concluye con Gedeón, que adivinen qué, con 300 flacos con trompetas, captura a los 2 reyes de Madián, que dicho sea de paso, la Biblia los llama reyes, y a los que capturaron los efraimitas les llama príncipes. Eso nos da a pensar que los que captura Gedeón tienen un rango militar superior, eran líderes muchísimo más importantes que los otros. Los captura, regresa a Sucot y regresa a Peniel y les da el castigo que merecen los antipatriotas, los cobardes, los que dijeron, primero queremos ver la cabeza de estos para poderlos dar pan. ¿No habéis creído lo que Dios dijo? ¿Habéis sido antipatriotas? Toma castigo. Y me imagino que los habrá puesto allí en pelotas con unas buenas ramas con espinos, azotarlos, y a los otros pues les derribó su torre y se cargó a unos cuantos. La iglesia, nosotros hermanos, estamos en guerra. Es una guerra, ¿no? Es una guerra constante contra el reino de las tinieblas. No es una guerra que se desarrolla en el plano físico, se desarrolla en el plano espiritual, pero es una guerra seria, es una guerra cruenta que se recrudece cada vez más con implicaciones en el ámbito espiritual. No sé tú, pero yo quiero estar del lado ganador. ¿Y cuál es el lado ganador? El lado correcto es del lado donde está el verdadero ganador, el equipo cuyo líder venció a la muerte y al infierno. Y aunque pueda ser que tengamos poquitos recursos, que tengamos poca cosa con la cual echar mano para ganar, eso poquito en las manos del Señor, en el propósito de Dios, va a ser mucho, va a ser una bendición, y vamos a regresar con las cabecitas de nuestros enemigos. Aquí están, aquí están, aquí están. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo maravilloso que tú eres, y gracias, Señor, porque nos enseñas